de inmigración. Y me acuerdo bien al comienzo de la cursada, que tuvimos una reunión con Vicenta, donde se charló de las prácticas, bueno, y aparecieron las organizaciones, las distintas escuelas y ONGs. Bueno, ya estaba como súper segura que quería hacerlo por ese lado, porque quería ver cómo era acá, cómo era en España el tema del español para inmigrantes. O sea, en Inglaterra yo lo veía que estaba como todo más o menos organizado, pero no tenía ni idea cómo podía ser acá. Entonces, ya comienzo el máster, etcétera, teniendo esta certeza, ¿no? Entre comillas. Comenzamos el segundo semestre, y en la asignatura de Instrucción de Segundas Lenguas, como trabajo final de asignatura, se nos propone realizar un trabajo libre. Teníamos libertad total de elegir el tema que quisiésemos. Entonces, como bueno, yo ya iba a ir para el tema de trabajar en Servei Solidari, en las prácticas que iban a comenzar en mayo, y dije, bueno, me hago un trabajo de investigación en relación con inmigración. Entonces, tuve la posibilidad de ir a Servei Solidari en un principio para poder presenciar algunas sesiones de los cursos de alfabetización que ellos tenían, porque a raíz de esta asignatura también, esta pregunta inicial de cómo será llegar a un país en el cual uno no habla el idioma, se redobló a partir de ciertas lecturas que hubieron, que, o sea, no es solamente llegar a un país donde no se habla el idioma, sino donde ni siquiera en muchos casos se comparte el alfabeto, o se comparten las tradiciones educativas, ni siquiera la disposición espacial de lo que es un aula. Entonces, bueno, todas estas cosas fueron, no sé, como súper, bueno, me han interpelado totalmente. Decido hacer este trabajo y, bueno, el trabajo salió muy bien, fue súper interesante, todas las lecturas, la posibilidad que tuve en Servei Solidari de poder asistir. El tema es que, bueno, que vino la pandemia y las prácticas que iban a hacer en mayo, por supuesto que, bueno, se aplazaron, ¿no? Fue un momento un poco caótico para todos y para todo. Entonces, desde Servei Solidari, que realmente me interesa destacar que trabajan de maravillas, que son personas que siempre, bueno, organizados, profesionales, siempre con los brazos abiertos y que realmente te lo dan todo. Me proponen en un principio hacer unas cápsulas formativas para los voluntarios. Entonces, bueno, digo que sí, que hago las cápsulas. Y claro, todavía quedaba pendiente igualmente el trabajo con las prácticas, y en junio me proponen para hacer en julio para llevar adelante un curso de intensivo de DL de verano, ¿no? Un curso que iba a durar todo el mes de julio. Entonces, bueno, digo que sí. Así que bueno, las prácticas profesionales en el marco del máster sucedieron en esta institución. Y bueno, a nivel aprendizajes, todos, creo que lo que más me llevo fue justamente muchas veces partir de supuestos y de a prioris que después, cuando nos encontramos tal vez con otra población, no cuentan para nada. Acá, por ejemplo, bueno, recorté un texto de una sesión puntual que siempre me voy a acordar, que había un texto de Caperucita en Manhattan, y que, bueno, había una alumna que en general lo había hecho todo muy bien, y había una pregunta que es esta, ¿no? Que dice, bueno, que en el libro recomendado, bueno, la protagonista vive en el jardín, la abuela de la protagonista vive con ella, o la niña protagonista vive en Manhattan. Y cuando vamos al texto, bueno, acá está la respuesta. Y para mí era tan obvia la respuesta que era Nueva York, ¿no? Que la respuesta era que la protagonista vive en Nueva York por Manhattan, por Brooklyn, etc. Y que evidentemente lo que es obvio para uno no es tan obvio para los demás.
bueno, esto es, lo he visto todo el tiempo y bueno, en relación, acá también seleccioné una tarea de escritura, bueno, de los conocimientos culturales y estas cosas. Así que, bueno, sí, ahora en este momento, también esto por el lado del tema de la población inmigrante, y después estoy trabajando en este momento también en un pequeño centro donde los chicos están haciendo el bachillerato internacional, todo lo que es previo a los A-Levels, que se llama GCSE, y bueno, en relación con digamos, pensando un poco en el máster y en la posibilidad del abordaje de estas temáticas, yo recuerdo siempre, o sea, cuando estaba en Inglaterra, del trabajo de estos enfoques por contenidos, de pensar o sea, cómo se baja a una clase todas estas, digamos, todos estos objetivos que tienen que ver con contenidos y que muchas veces en un solo módulo se condensan un montón de cosas, como, bueno, no sé, la misma unidad se ven un montón de tiempos verbales, hay que hablar de un montón de cosas, hay un montón de funciones comunicativas, y que realmente sin haber atravesado el poder desglosar clases, el poder organizarlas, el poder separarlas, realmente nada de lo de hoy sería posible. Y asimismo, eh, hoy digo esto, pero tampoco es que, o sea, me siento como todavía muy fresquita, y son todas preguntas y casi nada de respuestas, eh, y retomo muchas de las cosas que decían antes, ¿no? Como que todos los aprendizajes del máster van a venir y vienen poco a poco, pero bueno, sin haber atravesado todo esto, hoy no, bueno, no podría ni siquiera, creo que, enfrentar una clase. Así que bueno, esta es mi experiencia, más o menos. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, pasamos. Yo he oído, alguien ha puesto alguna pregunta. Recuerdo, para los que no estaban esta mañana, que podéis escribir en el chat las preguntas, yo las recojo y al final de las 3 intervenciones las ponemos. Bien, pues Pablo o Sara. Es igual, pues va, ponemos al chico en medio. Pablo. Vale, voy a intentar a ver si me aclaro. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Tienes abajo una flechita que pone compartir pantalla, ¿la ves? A ver. En la misma zona, bueno, yo la tengo abajo, donde tenías el micro y la cámara, Sí. tienes luego uno que pone, no sé qué luego están los participantes, el chat y compartir pantalla, en la misma línea. A ver, lo intento, pero bueno, si no tampoco pasa nada, pero... ¿Tú ves la línea esa donde tenías el micro y la cámara? Sí, pero es que no lo tengo igual que los demás, creo. Tengo reacciones, tengo grabar, tengo chatear. Ahora. Ahora, y después de chatear, compartir pantalla. ¿Sí? Y ahora cuando le das ahí, te deja elegir entre las pantallas que tienes. Tengo un problema con los permisos, pero no es problema, solamente quería enseñar algunas fotos y tampoco son imprescindibles para contaros lo que os quiero contar, porque sobre todo quiero haceros partícipe de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia un poco previa a la realización del máster, como muy bien has dicho, Begoña, en 2011, de 2011 a 2013, y sobre todo posterior. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar, todas vosotras, en este coloquio, ¿no? tan interesante, y quería contaros un poco, como bien has dicho, yo estudié traducción e interpretación. La segunda semana probablemente de la carrera yo me di cuenta de que a mí la traducción no me gustaba. Y hablando con mi madre, ¿no? Yo soy de Navarra, estudié en Barcelona, hablando con mi ama, le dije, bueno, a mí esta carrera no me gusta, pero la voy a terminar
y luego ya veré lo que hago, ¿no? En el momento en el que yo terminé traducción e interpretación me di cuenta de que yo quería ser profesor. No sabía si quería ser un profesor en el extranjero, no sabía si quería ser un profesor en la secundaria en España, y por esa razón pues me matriculé al mismo tiempo en el máster de L en la Universidad de Barcelona con vosotras y en la UNED para hacer el máster de secundaria, y saqué los dos másteres. Entonces, al principio me decanté por el L, por el atractivo, ¿no? El gran atractivo que tiene ser profesor de L en el mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y es una de las dos experiencias que os quiero contar. Después cambié de opinión y pensé que quería volver a Navarra, y preparé las oposiciones para trabajar en la secundaria, en el sistema público en Navarra. Las obtuve en 2018, y esa es la segunda de las experiencias que os voy a contar, porque nada más terminar las oposiciones y de haber hecho el año de prácticas, me propusieron crear un nuevo instituto, un instituto público de cero, en el que un instituto que tuviese como eje vertebrador el empleo de metodologías activas, mirar la educación desde un nuevo prisma. Era modificar la trayectoria de un instituto que ya tiene una andadura. Es una cosa complicadísima porque la gente, los profesores se adaptan a trabajar de una manera concreta y es muy difícil modificar ese rumbo, ¿no? Sin embargo, nosotros creíamos que crear un instituto desde cero en una dirección concreta sería más sencillo, y ahora es el segundo año, estamos en ello, y la verdad es que el resultado para mí personalmente es muy enriquecedor, y creo que para nuestras alumnas y nuestros alumnos, y así como sus progenitores, es una bonita experiencia. En cualquier caso, no quiero tampoco ir saltando de un tema a otro. Tal vez la experiencia como profe de L más interesante que yo he tenido en el mundo laboral fue el poder participar como asistente de español en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es una región francesa, uno de los territorios de ultramar. Se encuentra, digamos, al norte de Nueva Zelanda, un poco perdida en medio del Pacífico. Es un archipiélago maravilloso. Los locales dicen que es el lugar más cercano al paraíso. Y creo que luego se va a hablar de Mayotte. Creo que ambas podrían competir por ser los lugares más próximos al paraíso. Nueva Caledonia es un lugar maravilloso. Es absolutamente un lugar maravilloso, con unos autóctonos que son los canacos, una gente maravillosa que, pues por la historia, ¿no? Por el desarrollo que ha tenido la historia y la historia de Francia, pues actualmente son un territorio francés con un sistema educativo francés. El mismo sistema educativo que puedes tener en Biarritz o en París o en Burdeos lo tienen en Nouméa, en la capital de Nueva Caledonia, y por tanto estudian español gran parte de los alumnos de manera obligatoria. Para ellos el español es algo totalmente ajeno, no tienen ningún tipo de relación con ningún territorio hispanohablante. Lo único que conocen, lo poco que conocen, es algunas canciones de reggaetón y telenovelas venezolanas. No es poco, porque puedes utilizarlo en el aula y puedes partir de ello, ¿no? Para trabajar determinadas cosas. Pero a mí me chocó llegar a un territorio de estas características, en un enclave, ¿no?, tan alejado del mundo hispanófono. Por ejemplo, en segundo de bachiller, en el equivalente a segundo de bachiller, tienen que hacer un examen oral de castellano, hablando de las dictaduras latinoamericanas, hablando de los procesos de inmigración, y eran unas cosas absolutamente increíbles, ¿no? Como estas personas tenían que enfrentarse a un examen de estas características. Mi labor, cuando yo llegué allá, la de un asistente de español, normalmente es la de acompañar al profesor titular de la asignatura y echarle una mano en determinadas cuestiones. Pero yo, cuando llegué, como ya había trabajado como profesor, yo hablé con la responsable y le dije: mira, yo creo, si quieres que trabajemos en terminal, en el último nivel antes de entrar a la universidad, yo creo que lo más interesante sería que a mí me permitas sacar a alumnos fuera del aula, 5 o 6 alumnos, y yo voy a trabajar con ellos solamente la expresión oral. La expresión oral, digamos, dirigida a ese examen oral que tienen que realizar,
pero lo que a mí me parecía que no tenía ningún sentido es que fuesen alumnos que se estudiasen unos textos interminables sobre las dictaduras latinoamericanas que luego vomitaban en el examen de memoria sin saber absolutamente nada de lo que decían. Era una cuestión que me parecía muy grave. Era que creía que era un fallo del sistema terrible. No tenía ningún sentido, ¿no? Y había unos alumnos con una capacidad memorística fabulosa que podían vomitar durante 20 minutos con una pronunciación más o menos aceptable un montón de datos sin saber nada de lo que estaban diciendo, sin entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo cuando estuve con ellos, bueno, al principio eran muy reacios porque, claro, era mucho más difícil lo que yo les pedía que lo que ellos tenían que hacer. Pero creo que el resultado fue muy beneficioso para ambos. Yo aprendí muchísimo de ellos y tengo que reconocer, no todos los alumnos querían venir conmigo. Solamente aquellos que tenían un poco más de interés y que le veían sentido a lo que yo estaba haciendo, le pedían a los profesores titulares que querían venir con Pablo, con Messi Ahorcada. Pero los que venían, la mitad de la clase solía venir normalmente, ¿no? Unas semanas unos, otras semanas otros, aprendían muchísimo y tenían muchísimo interés y preguntaban muchísimas cosas. Y fue absolutamente enriquecedor porque era abrirles las puertas del mundo hispano a gente que no se sabía absolutamente nada, ¿no? Se limitaba a las telenovelas de Daddy Yankee, ¿no? Ni siquiera sabían, ¿no?, que las telenovelas no era algo de España. Era muy curioso, muy enriquecedor. Y luego, la otra experiencia que os quería contar, porque no quiero tampoco extenderme demasiado, es la creación del nuevo instituto. Es el IES Sarriguren, BHI, es un centro de titularidad pública. A mí me pidieron que fuese el responsable de la convivencia, trabajar como jefe de estudios, mediar entre padres, profesores y alumnos. Yo personalmente hubiese preferido que me hubiesen puesto de vicedirector y tener un puesto pues un poco más amable, más relacionado con las nuevas metodologías, más centrado en el proyecto pedagógico, pero por mi manera de ser, pues consideraron que yo tenía que ser el jefe de estudios, una persona un poco cuadriculada, un poco seria, un poco, no sé si chapada a la antigua, pero sí una persona que mantuviese el orden en el instituto. En cualquier caso, aunque esté de jefe de estudios, sí que puedo participar de las propuestas que hacemos al claustro de profesores. Nosotros, aunque sea un centro en el que impulsamos las metodologías activas, el equipo directivo nunca tomamos una decisión si el claustro de profesores no está de acuerdo. No sé cómo será en otras partes, ¿no?, de la península o en otras partes del mundo, pero en Navarra es poco habitual. En Navarra lo habitual es que el equipo directivo decida y el claustro de profesores acate. Nosotros sabíamos que las metodologías activas es una cuestión difícil para muchísima gente y éramos muy conscientes de que si no había una complicidad por parte del claustro de profesores, si los profesores que van a impartir las clases de esa manera no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos proponiendo, pues muy probablemente no iba a tener éxito. Nosotros el instituto tiene 4 ejes vertebradores, 4 ejes principales y los voy a explicar muy brevemente. Supongo que de muchos de ellos habréis oído hablar. En cualquier caso, si hay alguno que no os queda claro, os pido por favor que me hagáis la pregunta y lo aclararé, ¿sí? Es un centro que basa la enseñanza en el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros creemos que si los chavales pueden trabajar de una manera colaborativa y producen algo, esto es una de las cosas que me quedó muy clara del máster, producir algo es mucho más beneficioso que estar simplemente escuchando una clase magistral, ¿sí? Entonces nosotros siempre, todos los proyectos que tenemos en el centro, buscamos que los alumnos produzcan algo. Tenemos los alumnos de primero de la ESO tienen una revista digital, los alumnos de segundo de la ESO tienen un canal de YouTube y van mostrando en esos canales los productos de los que ellos crean. Por otra parte, también tenemos los proyectos interdisciplinares. La secundaria es un tipo de enseñanza que ha segmentado las asignaturas como si nada tuviesen que ver entre ellas. La física y la matemática
la física y las matemáticas son algo totalmente diferente, ¿no? Porque una la tienes los martes a primera y otra la tienes los miércoles a segunda y nada tienen que ver. O la lengua y la historia, o la lengua y el inglés, o la lengua y el francés, o la lengua y la lengua vasca, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos buscado es crear proyectos interdisciplinares en los que todas las asignaturas o varias asignaturas confluyan. Esto ha sido muy beneficioso en determinadas cuestiones porque, por ejemplo, tenemos mucho alumnado inmigrante que tiene problemas con el castellano y además de suspender, por ejemplo, la asignatura de lengua castellana, suspendían también la asignatura de historia. Pero no es que no tuviesen conocimientos de historia, no es que no tuviesen la capacidad de aprobar historia, es que tenían un problema de lenguaje. Muy probablemente el experto en historia, el especialista en historia, no le puede dar las herramientas que necesita para poder hacer correctamente un resumen, redactar un examen, subrayar, responder a las preguntas. Sin embargo, el experto en lingüística, el profesor de lengua, sí que le puede ayudar. Entonces, muchas de las asignaturas se imparten de manera conjunta. Este sería el segundo de los ejes. Historia se imparte con lengua. Matemáticas se imparte con tecnología, física y biología se imparten con inglés porque además las asignaturas son en inglés. Entonces, el profesor de inglés entra en esas asignaturas porque no solamente sirve con poner un PowerPoint en inglés para que los niños aprendan inglés, muy probablemente necesitan, ¿no?, del experto en lenguas para poder desarrollar, ¿no?, esa lengua extranjera. El tercer eje de nuestro centro es un centro de educación integrada. Hoy se escucha mucho, ¿no?, con la nueva ley de educación, la desaparición de los centros de educación especial, que los van a desaparecer, que las personas con discapacidad no van a poder acudir a un centro educativo, ¿no? Eso es una auténtica mentira por una cuestión porque, bueno, ni siquiera van a desaparecer, pero por otra parte porque también hay otra manera de hacer con las personas que tienen discapacidad y nosotros lo estamos haciendo en nuestro centro y los resultados os puedo asegurar que son maravillosos. Nosotros tenemos personas con discapacidad integradas en el aula, con los proyectos adaptados a sus necesidades y que trabajan de manera colaborativa con chavales que no tienen discapacidad. Esto es absolutamente beneficioso para los chavales que no tienen discapacidad porque ven la discapacidad como algo normal, trabajan con personas con discapacidad y ayudan a personas con discapacidad en primero o en segundo de la ESO. Las personas que tienen discapacidad, en cambio, consiguen estar en un entorno en el que les van a aceptar por la situación que tienen, no van a estar aislados en una escuela en la que todos los niños tienen discapacidad y aparte van a socializar, ¿no? Un factor para ellos indispensable y que se consigue muy difícilmente si no están con los niños de su barrio, de su pueblo, en la misma escuela, en el mismo instituto, ¿sí? Entonces nosotros hay un caso, por ejemplo, un niño que tiene una discapacidad del 72%, es el último año que estará en el instituto porque después irá a hacer una formación profesional que le habilitará para poder desarrollar un trabajo y es una discapacidad altísima, ¿no? Él tiene una profesora de apoyo dentro del aula para ayudarle con las necesidades, para ir trabajando las cositas que tiene adaptadas, pero es fabuloso verlo trabajar en los proyectos colaborativos cuando todos los proyectos tienen una cosita pequeñita que es la que él tiene que hacer y sus compañeros de grupo le dicen, jo, Ibai, ten cuidado porque aquí te estás saliendo, estabas pintando y te has salido de la línea, es que no te puedes salir porque... Y entonces Ibai se esfuerza porque sabe que su trabajo es también parte del trabajo del grupo, es también parte de ese proyecto colaborativo del que él forma parte, ¿no? El cuarto y último eje el eje en el que se basa el instituto es el empleo de otras metodologías activas. Además del aprendizaje basado en proyectos, nosotros tenemos un elenco de actividades que son las que solemos poner en práctica, de metodologías que nos sirven, bueno, pues para enseñar a los alumnos y también a los profesores que se puede trabajar de otra manera, que no es vomitar información, que los alumnos tengan que recibir esa información, hacer unos ejercicios y hacer un examen, ¿sí? Tenemos previsto la desaparición progresiva de los exámenes a la antigua usanza, sí que se les hacen pequeñas pruebas de control de conocimientos, pero estamos impulsando buscar la manera de evaluar mediante los productos, al 100% mediante los productos que los alumnos van creando.
esto sería más o menos lo que hacemos en el IES Arriguren. No sé si ha quedado claro, no sé si tenéis dudas al respecto, estaré encantado de responderlas y muchísimas gracias.